Buenas a todos los amigos del canal. Hoy vamos a hacer un pequeño video de cómo reducir la corriente de los LED en tarjetas chinas del tipo combo para alargar la vida útil de los LED una vez que estos se cambian. Vamos a utilizar esta tarjeta. Casi todas las tarjetas chinas utilizan el mismo sistema. Eso es sin variar nada del integrado oscilador de la fuente de los LED. Vamos a tomar como referencia esta placa con TPMS3393.PB855. Primero que nada vamos a comprobar que la tarjeta esté trabajando de buena forma. Vamos a conectarla a través de la placa conversora LVDS a HDMI, que es esta tarjetita. La conectamos y a través de HDMI comprobamos el funcionamiento de la tarjeta. Aquí ya la conectamos en el conector de LVDS. Aquí está la tarjeta. Vamos a conectar el cable HDMI para utilizarlo en una pantalla que se utiliza como monitor. Aquí ya la tenemos conectada. Vamos a conectarle un teclado. Vamos a utilizar este cable para conectarla a la corriente alterna. Yo le coloqué un switch para no tener que estarla desconectando. Ya la tenemos conectada a la corriente. Colocamos el teclado y vamos a conectarle antena. Le damos encendido aquí al switch. Ya vemos que la tarjeta está en standby. Pasó a verde, está encendida y ahí la tenemos funcionando. Ya la tenemos funcionando. Solamente que en este momento no le tenemos los LED, están desconectados los LED. Vamos a apagar la tarjeta para proseguir. Ya ahí la apagamos. Vamos a utilizar estas tiras de LED para comprobar el funcionamiento de los LED. Y aquí tenemos las tiras de LED. Ya las tenemos conectadas. Vamos a encender otra vez la tarjeta para comprobar que los LED estén encendiendo. Aquí nuevamente ya encendimos el switch. Pasó a verde. Ya está encendida. Y ya encendieron los LED, indicando que la fuente de los LED está trabajando bien. Ahora vamos a conectarla para medir el consumo de los LED. Vamos a utilizar esta tarjeta que me armé para conectar el multímetro y medir el consumo de los LED. Aquí ya conectamos la tarjeta. Conectamos la tarjeta al conector de los LED. Vamos a conectar los LED a uno de estos conectores que puse. Aquí vamos a conectar los LED a la tarjeta. Ya tenemos el multímetro en amperímetro. Vamos a conectarlo. Ya lo encendimos. Vamos a pasarlo a amperímetro. Ahí ya lo pasamos a amperímetro. Y estos cocodrilos vamos a utilizarlos para conectar las puntas del multímetro. Ahí ya las tenemos conectadas.
Tenemos conectada ya la tarjeta. Vamos a darle power para que enciendan los LED. Ya aquí los LED encendieron. Pueden ver las tiras están encendidas. Y dice que los LED tienen un consumo de 128 miliamperios. Ahora eso es lo que nos toca, ver cómo reducir la corriente de los LED para que los LED duren un poco más y no se deterioren muy rápidamente. Igual aquí la pantalla ya está dando, la tarjeta ya está dando video. La tenemos conectada al monitor. Los LED están encendidos. Y igual ahí está el consumo, 128 miliamperios. Ahora lo que nos queda es buscar la forma de reducir la corriente de ellos. Vamos a apagar la tarjeta. Ya cayó el consumo. Se apagaron los LED y vamos a irnos al detalle de cómo reducir la corriente. En el caso de las tarjetas chinas, vamos a seguir el retorno de los LED a ver hasta dónde va. Casi todas usan el mismo sistema, son muy pocas las que varían. En este caso no vamos a variarle nada al oscilador. Este es el oscilador de la fuente de los LED, ahí no vamos a variar nada. Nos vamos a ir aquí, donde está ese diodo. Vean que lleva 4 resistencias que van en paralelo con el diodo con respecto a tierra. Esas son las 4 resistencias que van en paralelo con el diodo con respecto a tierra. Vamos a quitar una de ellas y vamos a medir la corriente nuevamente para ver en cuánto bajó. Aquí eliminamos una de las resistencias y vamos a volver a medir la corriente para ver si se redujo. Acá ya volvimos a conectar todo nuevamente. Tenemos la plaqueta conectada, las puntas. Tenemos el multímetro en amperímetro. Ya está conectada la corriente. Y ahí ya está donde quitamos la resistencia. Solamente quitamos una. Vamos a encender la tarjeta para comprobar cuánto bajó la corriente. Y ahí la pasó el LED a verde, indicando que ya está encendida. Aquí ya encendieron las tiras LED. Igual ya las tenemos conectadas aquí a la plaqueta. Vamos a ver la corriente. Dice que bajó a 102 miliamperios. Habíamos notado que estaba en 128 miliamperios. O sea que con una resistencia que se eliminó, se logró reducir la corriente en 26 miliamperios. Igual, entre más resistencias se le quiten, más va a bajar la corriente. Volvemos a apagar la tarjeta. No hay consumo. Y las tiras LED se apagaron. Nuevamente vamos a darle power. Esperamos que las tiras se enciendan. Ya ahí están encendidas.
Igual 102 miliamperios. Estas tarjetas chinas casi todas utilizan el mismo sistema. Casi todas utilizan el mismo sistema. Es solamente seguir el retorno de los LED. Y la mayoría de las veces nos va a llevar a este circuito del diodo con resistencias en paralelo a tierra. Es solamente de irlas eliminando para ver en cuánto baja la corriente y que los LED duren más. Recuerde que si la información le es de utilidad, dele like al video, compártalo y suscríbase al canal. Muchas gracias y espero que la información les haya sido de utilidad.